Ok, muy bien, vamos a dar inicio. El webinar de hoy se trata sobre qué es la epigenética. ¿Bien? Y como su nombre lo dice, epi quiere decir, digamos, de alrededor de o lo que bordea la genética. La epigenética en realidad es un concepto relativamente nuevo y que viene a contrarrestar el determinismo genético, como que nosotros estamos determinados por nuestros genes, ¿sí? Y les traigo un caso, este es el caso de un par de jóvenes de Corea, Corea del Sur, que en algún momento bueno, son gemelas, ¿verdad? Algún momento de su niñez, ellas fueron separadas, ¿ok? Sus padres murieron y fueron separadas, una fue a dar a a un centro adoptivo, la otra se perdió, el centro adoptivo, finalmente, bueno, logró la adopción de una de las niñas, esto era alrededor de que tenían como 3 años, 4 años, logró la adopción de una de las niñas y una de esas niñas se crió en Estados Unidos, mientras que la otra la tomó otro, digamos, otro centro de niños, de acopio de niños. Y bueno, fue criada en ese centro de acopio y resulta que ellas crecieron digamos, con un recuerdo muy vago de que tenían una hermana gemela. Bien. Luego, en una de estas modas que surgió en Estados Unidos, donde todos se hacen un mapeo genético, eso obviamente no fue en todos los países, pero en Estados Unidos fue una moda. Todos se hacen un mapeo genético a ver qué familiares uno se consigue por allí. Como las dos eran de padres adoptivos, entonces de pronto dan con que una gemela. Bien, tienen una gemela y se reúnen. Cuando se reúnen, bueno, se dan cuenta de que son muy parecidas, pero a la vez son muy diferentes. Y de hecho le hacen un estudio y determinan que, por ejemplo, en relación al coeficiente intelectual, son diferentes. Más allá del caso llamativo, llama, una de las cosas que llama la atención aquí es ver si en realidad cómo se desarrollaron, porque son de culturas diferentes, ¿sí? Son de culturas diferentes. Y si son iguales o no. Resulta que tuvieron un historial médico diferente, que tuvieron una, un coeficiente intelectual diferente. Una llegó a la universidad y la otra no. Entonces desarrollaron coeficiente intelectual y el webinar de hoy se centra en eso, en digamos, cómo influye el ambiente en nuestro desarrollo. Sabemos que una de las cosas necesarias para que de hecho determina en gran medida nuestro comportamiento fisiológico y psíquico, etcétera, son nuestros genes, pero ¿qué tanto influye el ambiente? Y hoy en día es algo que se está descubriendo cada vez más. Vamos a hablar de eso. ¿Ok? Vamos a hablar de la epigenética. Entonces, fíjense, vamos a hablar primero de las definiciones para repasar de fenotipo y genotipo. Vamos a conversar un poquito de las biomoléculas para poder darle un intro a esto. Vamos a hablar del dogma, duplicación, transcripción y traducción, que es solamente para poder entender de los conceptos que vamos a aplicar de la epigenética. Luego vamos a hablar un poquito de los mecanismos de la epigenética, que básicamente son dos: la metilación del ADN, la modificación en las histonas y la ARN. Ah, bueno, este es uno nuevo, son la impronta genética y también el ARN de interferencia. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar un poco de la plasticidad fenotípica, de algunos ejemplos concretos donde el ambiente afecta el comportamiento de los genes. Más allá de este ejemplo que les he mencionado, y cómo de hecho esto se está aplicando en enfermedades como el cáncer. Muy importante la epigenética porque hay muchas enfermedades que no se sabía cuál era el basamento, se comienzan a descubrir porque tienen fundamentos epigenéticos y de eso vamos a hablar. Bien, entonces ahora pero quiero presentarme inicialmente, voy a hacer una presentación breve. Yo soy el doctor Guillermo Bervins, para los que no me conocen, por aquí sé que hay mucha gente conectada que ya me conoce, pero puede ser que también hayan algunos que no me conocen. Yo soy el doctor Guillermo Bervins, soy médico cirujano de la UCLA, soy CEO en Avimed, que es la organización que digamos, está impulsando este webinar. Soy docente universitario en la UCLA, tanto para medicina como para enfermería. Por aquí deben estar conectados algunos de mis estudiantes. Y soy docente en estas materias: biología, anatomía, aprendizaje basado en procesos, memoria de estudio, bioquímica básica y ahorita últimamente en biología oncológica para el posgrado de ginecología oncológica. Bien, entonces vamos a ver.
vamos a arrancar. Vamos a comenzar por algunas definiciones básicas. Por ejemplo, ya ustedes deben manejar qué es genotipo y fenotipo. Si no, vamos a recordarlo. A ver, el genotipo es la carga, los genes que tenemos. Eso es el genotipo. Entonces, por ejemplo, si, no sé, si ustedes tienen padres que tienen los ojos azules, eso tiene que ver con el genotipo. Puede ser que ustedes hayan heredado esos genes o no. Puede ser que no lo hayan heredado. El fenotipo es lo que se expresa, porque suponiendo que ustedes tengan, por ejemplo, uno de sus padres tenga los ojos azules, ¿verdad? Y el otro de sus padres no los tenga, puede ser que ustedes expresen ojos no azules, de otro color, ¿verdad? Sí, sí, el de su otro padre, su mamá, su papá, bien sea negros, marrones, etcétera, pero puede ser que tengan el gen, pero no lo expresan, porque hay genes que no se expresan porque son recesivos y otros genes que sí se expresan porque son dominantes. Entonces el fenotipo es lo que vemos al exterior y el genotipo es lo que está, ¿ok? Eso tiene que ver con dominante y recesivo, no tiene tanto que ver con la genética, la epigenética de la que queremos conversar, ¿bien? Pero entonces vamos a hablar precisamente de que este genotipo no solamente puede ser influenciado por dominante y recesivo, sino también por factores externos, factores ambientales también. Vamos a hablar un poquito de las biomoléculas y tenemos que definir que vamos a hablar de proteínas y ADN, que el ADN es un polímero y que la función en realidad del ADN es llevar a una función, a una ejecución de una tarea específica, muchas veces por medio de las proteínas, la mayoría de las veces por medio de las proteínas. Aquí vemos ejemplos de proteínas, aquí vemos el caso del ADN, un ADN de doble hélice, y este ADN, por ejemplo, una copia de un gen puede producir un ARN, y a partir de esta información se produce una proteína. Esa proteína ejerce una función. Muchas veces múltiples enfermedades tienen de base un error en el ADN que finalmente produce un error en una proteína como una enzima, etcétera, como la hemoglobina, como cualquier proteína, muchas de ellas, y esto termina produciendo una enfermedad, bien sea porque la proteína no trabaja bien o no existe, no funciona no funciona de ninguna manera. Entonces esto puede terminar generando enfermedades y a estas le llamamos enfermedades genéticas. Hay muchas tipos de enfermedades genéticas como la distrofia muscular de Duchenne, la enfermedad tipo Gaucher. eh, Ahorita acabo de dar una clase y mencioné la anemia de células falciformes. Hay muchas de estas enfermedades que tienen de base un defecto en el ADN. Bien, entonces, ok. Entonces, para entender un poco, sabemos que si la información viene del ADN, una de las cosas que tenemos que definir es cromatina. La cromatina es el ADN, pero el ADN no existe así solo, en realidad. En las células eucariotas, son las células de nosotros y las células de los animales. No existe así solo. En realidad ese ADN existe unido a proteínas. Aquí tenemos esas proteínas. Y esas proteínas como que le dan organización. Yo siempre le digo a mis estudiantes, el ADN y es como tener libros. Pero si tú tienes muchos libros, necesitas estantes, una biblioteca para organizar los libros, porque los libros desorganizados no funcionan, no tienen información. Entonces la cromatina es el ADN más los elementos que organizan ese ADN, que van cada vez empaquetándose más, digamos, amuñuñándose, así como acercándose, condensándose más y terminan formando un cromosoma. Bien, resulta que existen de dos tipos según el nivel de condensación que hay, de heterocromatina y de eucromatina. La heterocromatina es la cromatina que está muy condensada y que como está muy condensada no puede ser utilizado. Es como tener un libro cerrado, donde las páginas están muy juntas. Al estar muy juntas, no se pueden leer, ¿sí? La única forma de leer un libro es con las páginas separadas, ¿ok? Entonces tenemos la heterocromatina, donde tenemos el ADN muy junto, que no se puede leer y por lo tanto es inútil. No se puede transcribir. Esto que nosotros estábamos diciendo aquí, que de un ADN pase un ARN, no se puede hacer porque el ADN está muy empaquetado, está muy condensado. Y la eucromatina es la cromatina que sí se puede utilizar, ¿ok? Que sí puede ser un gen activo, ¿bien? Entonces, comenzando que debemos ya hacer conciencia de que entonces tenemos genes y a pesar de que tengamos muchísimos genes en nuestras células, algunos están activos y otros están inactivos y esta es la clave, ¿verdad? Porque si yo tengo un gen que es malo para mí porque produce enfermedad,
La clave sería, ¿está activo o está inactivo? ¿Y cómo puedo hacer yo para activarlo o desactivarlo? Esto abre un panorama de cosas por hacer, es un panorama de posibilidades. Si piensan un poquito, vamos a ir profundizando. Fíjense que todo esto se llama dogma central de la biología molecular y se sustenta todo lo que estoy diciendo en duplicación, transcripción y traducción. La duplicación es que el ADN exista, porque yo tengo a partir de un ADN saco dos y es para que una célula pueda dividirse. Luego de la duplicación viene la transcripción, que es que yo hago a partir de un ADN, mira, aquí dice cromatina, pero esto será heterocromatina, y luego aquí, fíjense, la cromatina abierta, el ADN abierto, que se puede utilizar. Entonces yo ahí puedo hacer transcripción. Voy a aumentar esto para que puedan verlo mejor. Entonces a partir de él yo puedo ver, yo a partir de ese ADN que está abierto, puedo hacer una transcripción. Y entonces ahora tengo un ARN. Esto es maduración, pero no lo vamos a tratar ahorita. Ese ARN luego es modificado. Ese ARN luego sale a la célula, a la citoplasma, perdón. Estamos en la célula. Y luego se produce una proteína. Bien, entonces este primer paso se llama transcripción, que es producir un ARN. Y el último paso de producir una proteína se llama traducción. Bien, ok. Ahora bien, vamos a ver entonces cómo son los mecanismos epigenéticos. Primero sabemos que evidentemente para que esto pueda suceder, el ADN debe estar abierto. ¿Sí? Si el ADN está cerrado, nada de esto sucede, por lo tanto no se produce una proteína ni se produce una función. Ahora, ¿cómo podemos hacer para modificar el ADN? ¿Cómo hace la célula? Son tres procesos fundamentalmente. La metilación del ADN directamente, la acetilación de histonas y la metilación de histonas. ¿Qué son las histonas? Las histonas son, a ver, miren cómo el ADN es esta cuerdita azul y como blanco, beige, no sé, no, crema, qué sé yo. Que está ahí alrededor de como esa cosa aplastada que está allí semicilíndrica, ¿sí? Esto que está aquí que da vuelta a eso son histonas. De las histonas, bueno, tenemos eh, cinco tipos, ¿no? Pero ahí justo allí donde se está señalando, hay ocho de estas, ¿ok? Ocho. Bueno, hay una que no está dibujada, pero aquí hay ocho. Fíjense que el ADN da dos vueltas, un poco más de dos vueltas y media, alrededor de esa histona, ¿verdad? Entonces es clave con cuánta fuerza traiga esa histona al ADN, si la trae con mucha fuerza o si la trae con menos fuerza. Entonces yo puedo tener acetilación o metilación de histonas y eso afecta el comportamiento del ADN o puedo metilar directamente al ADN. ¿Bien? Entonces eso va a hacer que bien yo pueda hacer esto, que es transcripción o no. ¿Ok? Esto igual son histonas y el ADN alrededor de histonas, que son proteínas finalmente. Esto es como lo que yo les digo. Esto es cromatina, bueno, en un estado descondensado, ¿bien? Ok. Ahora miren aquí, fíjense también, aquí tenemos la histona, el ADN, la cromatina totalmente descondensada, miren las histonas aquí más empaquetadas y conforme vamos subiendo más empaquetadas hasta que aparece esto, que es el nivel máximo de empaquetamiento, que es el cromosoma. Ahora, en relación a la metilación del ADN, miren que aquí se le están agregando grupos metilos al ADN. A ver. Bueno, el punto es que yo puedo metilar el ADN. Normalmente se hace en lugares donde hay citosina guanina. ¿Bien? Y esto puede lograr tres efectos. El silenciamiento de un ADN específico, de un gen específico. Es como que yo apague. Primero la metilación lo que produce es que, aquí está la metilación, lo que produce es que yo transforme eucromatina en heterocromatina, es decir, la condenso. Y cuando la condenso, lo que hago es inactivar ese gen. Como que ustedes tengan un libro sobre, no sé, cómo jugar ajedrez, pero lo cierran con un candado. Sí, bueno, puede ser que tengan el libro, pero nunca vas a aprender de él porque está cerrado. No van a poder aprender de él. Entonces, eso se llama silenciamiento. En la metilación puede haber un silenciamiento. Otra cosa que puede haber es la impronta genética. ¿Bien? La impronta genética quiere decir cómo se hereda la información a través de los padres. ¿Bien? Una cosa muy importante es que esta epigenética puede ser heredable. O sea, me explico, yo puedo tener un gen. Supongamos que el gen es para desarrollar diabetes, pero yo, dependiendo de cómo está mi dinámica ambiental,
yo puedo hacer que ese gen se metile o no se metile. O sea, se inactive o no se inactive. Puedo silenciar el gen. Y si yo silencio el gen, es como si no lo tuviera, porque no existe, está cerrado. Y entonces yo ese gen ahora inactivo puedo heredárselo así, inactivo a mi descendencia. La clave de la epigenética es que de que mi comportamiento modifica los patrones de metilación y de condensación de mis genes. Y yo eso lo transmito a mi descendencia, ¿sí? Y mi descendencia entonces hereda ese gen pero inactivo. Y lo mismo sucede al inverso. Si yo tengo un gen que, por ejemplo, para el desarrollo de la diabetes, pero llevo una vida desordenada en cuanto a la dieta, el gen se activa, se produce la diabetes y yo así lo heredo a mi descendencia. Entonces, es como que ahora, ok, la enfermedad se heredó, pero se heredó porque el gen está activo. ¿Bien? Y así sucede con muchas otras cosas y vamos a hablar de eso al final también. La impronta genética es cómo a veces se modifican esos patrones de herencia dependiendo del sexo. Y bueno, por supuesto, la metilación del ADN está muy vinculada con el cáncer. También vamos a hablar un poquito de eso al final. Fíjense, aquí están las histonas. Yo les dije que esto era un octámero, o sea, 8. Hay 4 de un lado y 4 del otro lado. Aquí no se ven todas, pero son 4 y 4. ¿Ok? Miren que las histonas una de las cosas que puedo hacer es esto. Hay esta enzima que se llama acetiltransferasa de la histona o también histona acetiltransferasa, que lo que hago es agarrar la histona, que es una proteína, y le agrego grupos acetilos como este, acetilo, por aquí hay otro acetilo, y esto modifica la histona. Resulta que esa proteína, tiene un aminoácido, bueno, que tiene carga positiva y el ADN tiene carga negativa. Y la carga positiva y la negativa se atraen y se unen con fuerza como los imanes. ¿Sí? Ahora, cuando yo le pongo un acetilo a ese aminoácido que tiene carga positiva, ya deja de tener carga positiva y suelta el ADN, de manera que el ADN se relaja y está más laxo y lo puede tomar una enzima para hacer transcripción. Entonces esto es clave. Si yo lo acetilo, yo activo los genes que están unidos a esa histona. Pero también existe la otra, la que le quita los grupos acetilos, que se llama histona de acetilasa. Así, estas son las iniciales. Histona de acetilasa, que se los quita. Y cuando se los quita, la histona se vuelve a pegar al ADN, el ADN se adhiere y entonces inactiva el gen. ¿Ven? Entonces puede ser por metilación directa del ADN, por acetilación de las histonas, también puede ser metilación de las histonas. Aquí, por ejemplo, estas letras son los aminoácidos de las histonas, no todos, son un pedacito nada más. Pero miren cómo aquí hay un patrón, metilación aquí, acetilación aquí, esto es fosfato, acetilación, etcétera. Mire, y aquí dice cromatina activa. Cuando tiene este patrón, la cromatina se activa. Pero cuando tiene este patrón de metilación en estos otros dos, la cromatina se inactiva, se transforma en heterocromatina, se condensa, se cierra y se inactiva, entonces ese gen se inactiva. Bien, esto es clave también, les he dicho, para el desarrollo de múltiples enfermedades. Entonces, fíjense que tenemos acetilación, metilación, fosforilación, un patrón. Bien. Ahora, resulta que, bueno, es que lo que nosotros pensábamos antes, hace unos años, era que todo, les repito como les dije al principio, todo estaba determinado por los genes. Pero miren esto, por ejemplo, aquí yo tengo un ADN, tengo que duplicarlo porque si la célula va a dividirse, una de las primeras cosas que va a hacer es duplicarse. Aquí se está duplicando y se están generando dos hebras a partir de una sola. Esto es duplicación. Pero como aquí habían tres histonas, o tres nucleosomas, este grupito se llama nucleosoma. Habían tres nucleosomas. Entonces fíjense que lo que está sucediendo es que dos se fueron para un lado y otro se fue para el otro. Y tiene estas banderitas que es como el patrón de metilación o de acetilación que tiene. ¿Bien? Cuando yo incluyo nuevas, porque ni modo, tengo que incluir nuevas porque no alcanzan, estas no vienen con ese patrón, pero resulta que ese patrón es heredado de las que está al lado. Como ven, es decir, este patrón es el que decide si este gen está activo o no. Supongamos que está inactivo. ¿Bien? Ahora, cuando yo pongo nuevas, ese patrón se pierde. La única forma de que vuelva es que esta nueva histona de aquí tenga el mismo patrón de acetilación, metilación, fosforilación de las viejas. ¿Sí? Y eso es lo que está sucediendo aquí. Se está tomando el mismo patrón. Eso quiere decir que la información en este caso no está fluyendo desde el ADN, sino de una proteína, de esta proteína a la otra proteína, de proteína a proteína, saltándose el ADN.
O sea que las moléculas que están alrededor del ADN influyen sobre el comportamiento de los genes. A eso se refiere la epigenética. Y básicamente la información se hereda de esa otra molécula que no es ADN a otra molécula similar que tampoco es ADN. Y eso determina el comportamiento de los genes que existen. Bien, les repito. Muy bien. Otra cosa importante es este ARN que se llama ARN de interferencia. Aquí hay un complejo que no voy a hablar, pero por si lo leen por ahí, Drisser, Drosha y el complejo Rix están, digamos, involucrados con este ARN de interferencia. Resulta que nosotros habíamos visto lo siguiente, ¿verdad? Yo ahora sí voy a volverme aquí. Que yo tengo este ARN y a partir de este ARN hago una proteína, ¿verdad? Eso es lo que estoy haciendo. Mira, a partir de ese ARN que estoy sacando ahí, luego cuando pasa a citoplasma hago una proteína. Pero ese ARN pues debe ser leído por un ribosoma. Aquí está siendo leído por un ribosoma para generar una proteína. Ahora resulta que la RNA de interferencia lo que hace es unirse a este ARN para impedir que el ribosoma lo lea. Interfiere con la producción de una proteína. Por eso se llama RNA de interferencia. Interfiere con la producción de una proteína. ¿Y cómo? Pues es un ARN. Y lo que sucede es que ese ARN se termina uniendo a otro ARN, el que va a interferir, porque tienen complementariedad. Por eso ustedes saben que, por ejemplo, adenina se parea con timina o con uracilo y guanina con citosina. Si es esta misma secuencia de letras, lo que yo consiga, cualquier cosa que yo consiga con esta misma secuencia y que sea complementaria, me uno a ella y bloqueo la traducción. Eso lo hacen los ARN de interferencia. Les cuento algo. Al principio, nosotros, después del proyecto de Genoma Humano, se descubre que tenemos 21.000 genes aproximadamente. 21.000 genes que hacen cosas. De esos 21.000, unos 14.000 producen proteínas, que son proteínas que sabemos que tienen funciones. Y los otros 7.000 más o menos, ¿ok? Dicen, bueno, pero ¿qué hacen? No, producen es ARN. ARN. Resulta que ahorita se está descubriendo que esa cantidad de ARN, esos otros 7.000, son muy importantes para, para la regulación de los otros genes. Son en su gran mayoría ARNs, por ejemplo, ARNs de interferencia. Aquí dice, ¿cómo podemos evitar el cáncer? Bueno, hay muchas cosas para evitar el cáncer. Una de ellas es teniendo una vida saludable. ¿Ok? Por supuesto, depende del tipo de cáncer del que hablemos, ¿cierto? Mucho influye el tipo de cáncer del que estamos hablando. Dice Winesca que nos pregunta, pero una de ellas, una de las medidas más generales, se dice que más de la mitad del cáncer se evitaría si evitamos el alcohol, el tabaco y tuviésemos una buena dieta. Más de la mitad, ¿ok? O sea que muchos cánceres se eliminarían del mundo si la persona no fuma, no bebe, no consume tabaco, no consume alcohol y tiene una dieta saludable, solo con esas tres cosas. Ya lo siguiente sería, por ejemplo, hacer ejercicio, etcétera. Pero lo que estoy diciendo es cómo ustedes conectan, porque de alguna forma sabemos que una vida saludable, ¿cierto? Nos han dicho hasta el cansancio que una vida saludable previene enfermedades, pero ¿cómo tú lo conectas? Aquí lo estamos viendo. Lo estamos viendo cómo se conecta, porque el ADN, a pesar de que tú digas, no, pero si yo tengo el gen, yo tengo la herencia, ya que, ¿qué voy a hacer? Resulta que esos genes se pueden activar o desactivar en función de los comportamientos que tengamos. Podemos avanzar y les voy a poner ejemplos al final de cosas que ya se saben, por ejemplo, en relación a muchos ejemplos animales que tenemos y que se comienzan a aplicar en humanos. Entonces, fíjense, la impronta genética dijimos que era el patrón de metilación en función del sexo. Miren, aquí tenemos un hombre y una mujer. El hombre y mujer tienen los dos genes. ¿Cuál gen? No importa, es solo un ejemplo. Aquí tenemos los dos genes para los dos. Mira, está aquí y aquí. Pero miren, cómo lo heredaron ellos fue que teníamos un gen activo y otro inactivo. Pero resulta que cuando el hombre hereda los genes a su descendencia, lo que hace es activar a los dos. Y lo que va a heredar siempre va a ser un gen activo. Y la mujer siempre va a heredar, va a entregar a su descendencia un gen inactivo. Y al final, fíjense que siempre entre ellos dos va a dar origen uno así, con activo e inactivo. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, dependiendo también con quién se aparee cada uno, ¿verdad? Pero si esta mujer que tiene un gen activo e inactivo, y supongamos que ese gen activo e inactivo es para la producción de una enfermedad, ¿verdad? Ella tendrá esa enfermedad, pero cuando ella hereda ese dueto
a ver, siempre va a heredar el inactivo. Y cuando herede este otro, lo que hace es inactivarlo también. Entonces, siempre va a entregar a su descendencia el inactivo. Entonces, si, por ejemplo, se aparea con un hombre que lo que tenga son los genes inactivos y se mezcla con este inactivo, fíjense que el patrón es diferente. Si tienen un poquito de nociones, aquí tendría que haber un cruce de este con este, este con este, este con este, este con este, y no está sucediendo precisamente por esa, digamos, impronta genética, es decir, la herencia que está y la activación y desactivación de genes que está vinculada al sexo del progenitor. ¿Ok? Eso también es algo relativamente nuevo, que comienzan a descubrirse algunas cosas, algunas enfermedades que están relacionadas con eso y que antes no tenían explicación. Bien. Entonces, fíjense, vamos a hablar un poquito de esta plasticidad fenotípica. Bien. Miren, por ejemplo, miren, efectos dependientes de la temperatura. Estamos hablando de cómo influye el ambiente a los genes. Por ejemplo, fíjense, en el caso de las mariposas. Los mariposas presentan esto, cambios en la coloración de las alas de acuerdo a la estación. Por ejemplo, las mariposas cuando están en invierno, entonces tienen un cambio genético por medio de esto que estamos hablando. No vamos a hablar del nombre del gen específico, pero por medio de esto que estamos hablando, metilación, acetilación, etcétera, por medio de la epigenética. Y entonces terminan expresando, en el caso del invierno, alas de color negro porque el ala de color negro absorbe mejor la luz y absorbe mejor el calor. Y cuando están en primavera o que van hacia verano, entonces producen alas de color más blanco para, digamos, que no absorba tanta temperatura. Entonces vemos cómo el ambiente está influenciando sobre la genética. Indistintamente es el mismo gen, ¿verdad? Porque, o sea, ellos tienen genes para producir tanto alas oscuras como alas claras. Tienen los dos. Pero, ¿cuál gen se activa dependiendo del ambiente? ¿Y qué tiene que ver eso con las gemelas del principio? Lo mismo, lo que les estoy diciendo, dependiendo del ambiente en el cual se encuentran, los mismos genes, porque son gemelas idénticas, se van a desarrollar o no, ¿sí? El activo es sinónimo de homocigoto, inactivo es lo mismo que recibo. No, José. Homocigoto y heterocigoto, que son dos términos diferentes, quiere decir, homocigoto cuando tengo mis dos copias, mis dos herencias, materna y paterna, son iguales. Y heterocigoto es cuando mi mamá me heredó una cosa y mi papá me heredó otra cosa y son dos diferentes, heterocigotos. ¿Sí? No tiene que ver con esto porque esa es la genética tradicional. ¿Ok? Y en este momento estamos hablando de epigenética. Miren este otro caso. Reptiles y peces, a la orden. O sea, reptiles y peces. Miren, en este caso, determinación del sexo. Resulta que, por ejemplo, los peces, vamos a hablar de los peces. Los peces, como no recuerdo cómo se llaman, los gol, golgi, algo así se llaman. Son los peces esos que tienen tres colitas, que son los más famosos que uno ve, ¿verdad? Y que son de agua dulce, y etcétera, ¿no? Entonces, esos goli, coli, si alguien me aclara y lo busca. Pero esos peces resulta que ellos cuando están digamos, hay unos 20 peces de eso, siempre hay un macho. En caso de que uno introduzca un macho en esa manada más grande que el otro macho, ese macho se transforma en hembra. ¿Sí? Y en caso de que el macho se muera, una hembra se transforma en macho. Entonces, tiene que ver, a ver, estamos hablando de que los genes se modifican en función de eh, qué haya en el ambiente, ¿sí? Si hay otros, si no hay macho, cambia. Y si hay un macho, entonces se queda como hembra. Y eso también funciona para los reptiles. Los reptiles, por ejemplo, los cocodrilos, cuando hay dependiendo si digamos hay mucha población o menos población de otros cocodrilos, entonces ellos determinan si van a producir hembras o si van a producir machos. Si la población es escasa, aumenta la cantidad de hembras. Y si la población es abundante, aumenta la cantidad de machos, porque en general, pues un macho en los animales se reproduce con varias hembras y cuando hay más hembras, la población crece. ¿Ok? Entonces, fíjense también, evidentemente, es decir, tienen los mismos genes, pero el comportamiento de esos genes cambia en función del ambiente. Vamos a ver este. La presencia de depredadores, y este es el caso de un caracol.
el nombre del pez es goldfish, como pez dorado. Sí, debe ser algo así, ¿verdad? Yo lo había leído con un nombre más corto, como coli o goli o algo así. Bueno, resulta que goldfish, bueno, debe ser el mismo. Em, por ejemplo, estos caracoles, si ellos cuando se están desarrollando detectan, porque los depredadores pues dejan sus feromonas por allí, ellos detectan que hay depredadores, ellos desarrollan un caparazón más duro. Y si no, desarrollan un caparazón más blando porque no les interesa tener algo tan pesado a cuestas, ¿sí? Entonces, bueno, ven también el comportamiento de los genes en función del ambiente. Efecto de la presencia de miembros de la misma especie. Por ejemplo, en el caso de las langostas, porque resulta que las langostas, si hay muchas especies, desarrollan, cuando se están desarrollando, tienen alas más largas que son para migrar, porque hay muchos miembros de su especie, hay demasiada población. Y cuando no hay casi, desarrollan alas cortas porque, digamos, es como el fenotipo de no migración y se quedan, ¿sí? No migran, no hacen largas migraciones porque se supone que si no hay muchas langostas hay suficiente comida. Miren este también, en el caso de las abejas, la jalea real y la abeja reina. Resulta que cualquier abeja puede transformarse en reina, pero la abeja reina tiene le dan una mayor cantidad de jalea real y por eso se transforma en abeja reina. Lo mismo, todas las abejas son iguales. Lo único es dependiendo de cómo se enfrenta el ambiente. Los escarabajos, por ejemplo, en función eso se llama escarabajo del estiércol. En función de cuánto estiércol haya, desarrollan cuernos más grandes o más cortos, dependiendo del ambiente también. Fíjense, por ejemplo, los humanos y nuestro sistema inmunológico. Resulta que, por ejemplo, una de las cosas que se está determinando es que cuando en el embarazo hay suficiente ácido fólico y entre otros elementos nutricionales, la persona desarrolla un mejor sistema inmunológico. Si no, desarrolla un sistema inmunológico deficiente, ¿ok? Digamos que es propenso a enfermedades. Cuando, digamos, hay más nutrientes, la persona se desarrolla mucho mejor, ¿ok? Eso es algo y tiene que ver con eso. También quiero traerles, antes de avanzar a las enfermedades, quiero traer a colación algo. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, resulta que hubo mujeres embarazadas que sufrieron mucho, pasaron mucha hambre. Bien. Luego ellas dan a luz, tienen sus bebés, por supuesto con bajo peso, pero luego acaba la guerra, ellas ya están en una situación normal, comen normalmente, ya se recuperan, los niños también se recuperan, pero resulta que los niños nunca terminaron de recuperarse del todo. Y esos niños, que luego se transforman en adultos, toda esa población fue mucho más propensa a desarrollar hipertensión, obesidad, diabetes, problemas de infarto de miocardio, o sea, múltiples enfermedades que de ahí hacia arriba no habían con tanta frecuencia. Es decir, sus padres, sus abuelos, toda su generación hacia arriba, ascendente, no tenían esas enfermedades. Y de ahí en adelante sí. Y sobre todo se habla de que lo que sucedió es que se desarrolla en ellos un fenotipo que se llama fenotipo ahorrador. El fenotipo ahorrador absorbe mucha comida, o sea, absorbe todo lo que pueda la comida, porque es un fenotipo que se prepara para momentos de escasez. Bien, entonces cuando la persona sufre hambre extrema en su formación, en su formación fetal, resulta que se desarrolla este fenotipo que luego es muy difícil de frenar. Estas personas tienen que tener una dieta mucho más estricta para poder apagar ese gen y no heredarlo a la descendencia. El punto es que luego, como ellos tuvieron estas enfermedades y estaban, digamos, en una vida normal, ¿ok? Luego, cuando ellos tienen sus hijos, ellos transmiten a sus hijos los mismos genes que en realidad no tienen nada que ver con la genética. O sea, porque sus abuelos y sus hacia arriba no tenían esas enfermedades, pero ellos sí comenzaron a tenerlas. Y luego de ahí hacia abajo, todos los que vienen también las tienen, a no ser que haya uno en la generación que cambie el estilo de vida, que tenga, digamos, unas reglas más estrictas para apagar el gen y que de ahí hacia abajo todos los hijos no tengan esos genes activos. Fíjense lo importante, estamos hablando de que tu comportamiento puede modificar toda tu generación de ahí en adelante. Y dependiendo de
cómo te rodees, cómo sea tu ambiente, para decidir cuáles son los genes que se activan o no. ¿Ok? Ven la importancia. Están explicando, están descubriendo ahorita muchos cánceres que tienen explicación en esto, que tienen explicación en cómo la persona se rodea, el ambiente que lo rodea, y cómo esto puede, por ejemplo, silenciar genes que producen cáncer o no. Entonces, si yo silencio genes que producen cáncer, resulta que, ok, me libré del cáncer porque llevo una vida saludable. Pero resulta que si no lo hago, si llevo una vida desordenada, más bien lo que puedo hacer es activar genes y después activar genes. Voy a explicar un poquito. Es como que yo tengo un gen, yo tengo genes que pueden frenar el cáncer y tengo otros genes que pueden activar el cáncer. Si yo tengo un gen que frena el cáncer y lo que hago es que lo desactivo, es como que ya no tengo freno, me voy a estrellar, ¿sí? Entonces, si yo también, una de las cosas que puede llevar a cabo una vida desordenada es que le desactivo genes que normalmente mantienen a raya el cáncer y entonces la persona termina desarrollando cáncer. Y lo más difícil de todo esto es que no te afecta solo tú, sino que afectas también a tu descendencia, porque ese gen ahora activo se lo transmites a la descendencia. Por eso es que yo me enfermo casi, gracias a mi mamá. Ajá, le echan la culpa a su mamá, ¿verdad? Ah, que no te enfermas. Ah, ok, ya. Ginesca había leído mal. Por eso Ginesca no se enferma porque su mamá comió muy bien durante el embarazo, gracias a Dios. Bien, miren toda la aplicación en relación a la reproducción que está teniendo actualmente la epigenética. Fíjense, la esterilidad masculina se ha visto que no tiene que ver con los genes, sino con la activación y desactivación de genes. Los defectos de la placenta, por lo cual pueden, por ejemplo, ocurrir abortos, los defectos en la estimulación ovárica, por ejemplo, algunos tratamientos, se están intentando algunos tratamientos para promover la fertilidad, como es la inyección intracitoplasmática, para cambiar la epigenética, para ver si digamos, son tratamientos experimentales para ver si se aumenta la probabilidad de la fecundación. Fíjense, por ejemplo, en el caso de la criopreservación de ovocitos, una de las cosas es que el frío al cual son sometidos también cambia el patrón de herencia epigenética. Entonces, aun cuando un ovocito era de una madre, tiene todos los genes, suponiendo yo soy mamá, no, ese ovocito tiene todos mis genes, pero resulta que el patrón de epigenética se cambia dependiendo del ambiente en el cual se preserven esos ovocitos. Entonces, al final, tu hijo no va a tener realmente tus genes, tu patrón de metilación o tu patrón de genes activos e inactivos, sino otro patrón diferente porque fue sometido. Entonces, bueno, todo esto son consideraciones que se están teniendo en cuenta actualmente. Una pregunta, en un estado avanzado de cáncer, la persona puede activar un gen contra el cáncer y en otro caso desactivarlo para detenerlo. Esto se está descubriendo apenas ahorita, ¿ok? Estamos hablando de algo que está en proceso de descubrir. Una de las cosas que se están usando ahorita en cáncer es precisamente no solo ver los genes de cáncer que tiene o no, sino estudiar la epigenética en función del cáncer, ¿sí? Entonces, ver, por ejemplo, ok, ya va, esta persona tiene tal cáncer. Lo buscamos genéticamente, no tiene ninguna causa aparente. Ahora vamos a buscar en la epigenética. En la epigenética, aquí está. Aquí está. Hay un freno de cáncer que está metilado, está condensado y no está funcionando. Vamos a inventar un tratamiento para desmetilarlo. No es como que la persona de pronto haga meditación y ya desmetiló su gen. Tampoco es así como magia. Pero sí se están desarrollando tratamientos para eso. Ahora, la metilación y desmetilación de eso sí tiene que ver con tu comportamiento. No es que yo les vaya a decir que ahora van a meditar y van a elevarse al tercer cielo y ya desmetieron sus genes, ¿verdad? No funciona así, ¿cierto? No funciona así. Pero sí estamos viendo, a ver, esa conexión entre el comportamiento y los genes que antes no se veía, que antes los, los médicos, el sector salud, los investigadores genéticos, lo echaban a un lado y pensaban que no existía. Sí existe, bien, y se está descubriendo. Una pregunta, ya va, alguien dijo otro comentario. Una pregunta, no, esta es la misma, ¿verdad? Bueno, muy bien, pensé que habían escrito algo. Muy bien, vamos a repasar entonces. Una de las cosas importantes de todo esto que quiero que se lleven es que entiendan que su conducta no solo, a ver, que su salud
y su desarrollo no solamente depende de los genes que le heredan sus padres, sino el uso que ustedes le dan a esos genes por medio de su conducta, ¿ok? De la vida saludable o no que lleven, de los elementos a los cuales se expongan. Entonces, de allí, digamos, hay todo un abanico de posibilidades porque hay un campo de la epigenética inexplorado que es el campo mental. Y como por ejemplo la ansiedad puede potenciar más ansiedad, o como por ejemplo las buenas herramientas para el manejo del estrés pueden entonces potenciar, digamos, apagar enfermedades mentales o activar enfermedades mentales, o por ejemplo aumentar nuestro coeficiente intelectual. Más allá de lo que lograron nuestros padres, podríamos tener dos padres que no sean de gran coeficiente intelectual, pero si yo rompo el patrón genético, puedo yo sacarle mucho más provecho a mi propia herencia. Entonces, ya de allí comienzan a decir, ok, no tiene nada que ver, es decir, sí influye, ¿no? Porque debo tener los genes, pero también yo puedo hacer algo al respecto, tanto para librarme de enfermedades como para mejorar incluso la herencia hacia mi descendencia. Eso es muy importante. Quería hablarles también de estos que son los programas de formación de nosotros en Avimed, cursos Avimed. De hecho, esta semana tenemos varios inicios. Mañana, por ejemplo, arranca el curso de premedicina. Premedicina uno, que es este que ven aquí de color ladrillo, que incluye varias materias. Nuestro objetivo es formar estudiantes que van a iniciar dentro de las ciencias de la salud. Y también hemos dispuesto programas, por ejemplo, para quienes van a comenzar ahorita, que están en preuniversitario y van a comenzar o que van a pasar a segundo semestre. Hay programas adaptados para cada caso y que les invito a que averigüen sobre ellos. Y por otro lado, bueno, que se preparen, que se preparen porque la ciencia de la salud es difícil estudiarla, hay mucho contenido. Por ejemplo, ahorita, bueno, ahorita no han terminado de cerrar semestre donde yo doy clases, pero el año pasado hubo casi 50% de reprobados en el primer semestre. Y este semestre va por el mismo camino. Quiero decir que al inicio es difícil, al inicio es difícil y cuesta adaptarse. Entonces, el mejor camino que pueden tomar es la preparación, porque logran una adaptación en cuanto al método de estudio, en cuanto al manejo de la información, que no lo lograrían de otra forma, sino con una experiencia previa. ¿En qué etapa de vida el ambiente influirá aún más para la activación y desactivación de genes, Adrián? Definitivamente en la etapa embrionaria, cuando la mujer está embarazada, pero eso no quiere decir que luego no. Luego también es muy importante y lo vemos, por ejemplo, con las personas que desarrollan diabetes o no. Sí, dependiendo del estilo de vida ese es el ejemplo más tangible. Pero lo que quiero decir es que hay muchas otras cosas que no se han descubierto y que todavía no sabemos en relación a cómo nuestro comportamiento influye en nuestro desarrollo. ¿Algún consejo para aumentar el coeficiente intelectual? Pues estudien bastante, jueguen ajedrez y desafíen a su mente. No sean flojos. Ay, no, eso no, 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 no. Desafíen a su mente. Háganle que aprenda cosas nuevas siempre y no se queden con las mismas habilidades. Traten siempre de adquirir nuevas habilidades y de tener desafíos intelectuales. ¿Cuál puede ser el mejor método de estudio que nos recomienda para la Facultad de Medicina? Nosotros tenemos un taller precisamente para eso. Son 2 semanas de que discutimos eso, cuáles son, digamos, todas las recomendaciones para el método de estudio, José. Y de hecho, por cierto, ese taller arranca mañana. Arranca mañana. Bueno, están invitados. Para los que están en primer semestre y que ya comenzaron, también tenemos un taller que es este sábado, que es precisamente para los que ya comenzaron en la carrera, digamos, para darle las herramientas aplicadas al conocimiento que ya vienen estudiando. En general, la organización es clave, la confianza en sí mismo, que, digamos, se liberen de estrés, porque la ansiedad bloquea el conocimiento. Y un buen método de estudio y conocer métodos de memorización también es importante, es decir, que se puedan organizar en un método coherente de estudio para que comiencen a estudiar con tiempo, comprendan los tiempos de estudio, o sea, comprendan que para yo lograr este objetivo tengo que hacer un plan de acción. Bueno, todo eso, ¿verdad? Es muy importante. No es como una sola cosa que deben tomar en cuenta, es multifactorial. Son varias cosas que deben tomar en cuenta y que deben formar parte de tu rutina. A la orden, Adrián. Ok, José, te invito. Si están interesados en cualquiera de los talleres de formación que estamos dando, pueden escribir, bueno, tenemos cursosavimed.net como página web. Seguramente la información de este webinar les llegó por algún lado. Y de ese mismo lugar donde les llegó, pueden escribir y preguntar por los talleres de formación que tenemos. Por otro lado, este 12 de agosto tenemos un taller de psiconeuroinmunología, que es la conexión que hay
entre nuestras emociones y el desarrollo de enfermedades por medio del sistema inmunológico, que también es, digamos, una serie de conocimientos nuevos que se comienzan a adquirir. ¿Ok? Muy importante porque allí se estudia, por ejemplo, cómo los niveles elevados de estrés terminan conectando por medio de moléculas al sistema inmunológico y esto termina predisponiendo el desarrollo de enfermedades, entre ellas el cáncer también. O, por ejemplo, de allí la diferencia en que dos personas, por ejemplo, se enfermen del mismo virus, como sucedió ahorita con la pandemia en el COVID, y una persona, digamos, tiene un COVID muy fuerte, incluso hubo personas fallecidas, y otra persona, no, es muy suave. Hay otros factores que también juegan papel importante ahí, como es la carga viral, etcétera. Pero esta conexión también emocional es muy importante y lo vemos también en pacientes. Por ejemplo, personas con una escara por presión, una escara por presión. ¿Cómo es que esa persona está deprimida? Esa escara no cierra. Y si la persona, digamos, está en un buen estado emocional, la escara cierra más rápido. Se ven muchas cosas. ¿Cómo entonces estamos descubriendo que el dar la medicina no es suficiente, que el considerar la dimensión emocional también es muy importante? Y ustedes, si digamos, promueven como futuros estudiantes de ciencias de la salud o futuros profesionales, esto les aseguro que van a poder ir cambiando la medicina de poco en poco, porque es muy importante. Entonces los invito también a ese taller que es el 12 de agosto. Igual pueden escribir por los mismos medios que les llegó la información para este webinar. Yo quiero entrar a la clase. ¿Por dónde consigo el enlace? ¿A la clase a cuál? ¿A la del webinar? Ese no es un webinar, ese es un taller. Al taller de psiconeuroinmunología, así se llama. Igual, por los mismos medios por los que te enteraste, Ginesca. Bien sea por la página web, por Instagram, allí mismo puedes preguntar el 12 de agosto, ¿sí? Ok, muy bien. Finalmente, para cerrar, vamos a hacer un repaso, fíjense esto, de qué hablamos hoy. Bueno, hablamos de la diferencia de genotipo y fenotipo de las biomoléculas, ¿verdad? En general. Puede pasar la cuenta de Instagram, @cursosabimed.lat. Y también está @mi premedicina, en cualquiera de las dos. Más fácil mi premedicina, pero cursos Abimed, bueno, aquí está, cursos Abimed y luego un punto LAT, LAT de Latinoamérica. Ese, cualquiera de las dos. Finalmente, fíjense que aquí el centro de todo fue esto, que yo puedo tener los genes que puedo activar o desactivar, y fíjense, por medio de metilación del ADN, de la modificación de las histonas, también por medio de ARN de interferencia. Hablamos de la impronta genética, que es cómo los genes se heredan en función del sexo, y luego cómo esto, una vez aplicado esta epigenética, afecta a la descendencia. ¿Sí? O sea, que yo puedo hacer heredar a mi descendencia genes, digamos, activados o desactivados. Y hablamos de varios ejemplos de esta plasticidad fenotípica, que son individuos que con el mismo genotipo desarrollan diferentes fenotipos, de diferente expresión externa. Hablamos del caso de las mariposas con la temperatura, hablamos de casos de nutrición, por ejemplo, con los niños que pusimos de ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. Hablamos del ejemplo de los predadores, en el caso de los caracoles también, del número de miembros de la misma especie y cómo esta epigenética ahorita está siendo utilizada para tanto diagnóstico como tratamiento de múltiples enfermedades, entre ellas el cáncer y digamos, tratamientos de reproducción asistida, por ejemplo. Entonces, bueno, el mensaje es este: somos más que nuestros genes, ¿sí? Somos mucho más que eso y nuestro comportamiento y lo que hagamos o dejamos de hacer influye también en cómo esos genes se activan, se desactivan y cómo nosotros finalmente terminamos desarrollándonos. Bien, así que los invito a tener una vida saludable, a, digamos, retarse ustedes mismos, a prepararse, a ir digamos, adquiriendo cada vez más herramientas para enfrentarse a los problemas futuros. Bueno, recuerden, nos siguen en nuestras redes sociales, @cursosabimed. Yo aparezco como @Dr. Berbin en Instagram, bueno, en todas las redes aparezco igual, como Dr. Berbin. Y bueno, si están interesados, recuerden contactar por cualquier medio y preguntar la información. Ha sido un gusto. Y bueno, alguna pregunta adicional a la orden, José. Nos vemos entonces, espero que estén muy bien. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego, Doc. Muchas gracias. Chao. Chao, Liana, a la orden, nos vemos. Natalia, gracias, a la orden. Chao, Diana, nos vemos, chao.